Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para actualizar lo que es la ROM Xiaomi EU. Vamos a ir aquí a los ajustes para que vean que tengo pues una actualización disponible, ¿no? Aquí está versión de MIUI y tenemos, aquí no me lo marca, aquí no te lo debe de marcar, o bueno, si te parece pues está bien, ¿no? Pero aquí está el botoncito de actualizar. Tengo MIUI Xiaomi.eu, ¿no? Le damos en actualizar, le damos aquí en comprobar, pero obviamente no nos va a brincar nada porque se actualiza esta ROM de una forma totalmente diferente. Así que lo que te recomendaría hacer es dirigirte al sitio de xiaomi.eu, buscar la versión más frecuente o en su contrario bajarte esta aplicación que tengo aquí. ¿Donde está? Es esta que tengo aquí, se llama MIUI Downloader y la puedes descargar desde la Play Store. Desde aquí, desde esta misma aplicación, podemos bajar la versión más reciente de lo que es el sistema operativo. Aquí mismo te aparece tu dispositivo, por ejemplo este el mío es un Poco X3, y nada más le doy aquí, me va a cargar un anuncio porque obviamente la aplicación es gratis. Esperamos a que esto termine. Ya casi, le damos al tachecito. Le damos en ROM de Xiaomi EU. Otro anuncio. Ajá, ay, ay, ay. Y pues bueno, después de esto nos va a mandar a la última versión que tengamos disponible. Por ejemplo, aquí me marca que la última versión es la 14.0.1.0. ¿Ok? Vamos a bajar aquí para que vean qué versión tengo yo en mi dispositivo. Y tengo la 13.8, 13.0.8. Así que nos vamos a ir a la aplicación a descargar esta última versión. Le damos aquí en descargar. Nos va a abrir una página. Le damos aquí donde dice Try to the Learn Anyway. Y en la parte de arriba se va a empezar a hacer el proceso de descarga. Dejen cierro esto. Y nada más sería cuestión de esperar a que se descargue. Estos archivos suelen pesar unas 4 GB aproximadamente, 3 y cacho. Ahí como ven pesa 3.73 GB. Así que tendremos que esperar a que se descargue esto y después continuamos. Y bueno, pues ya con lo que es el archivo descargado voy a pasar a lo que es la computadora. Aquí hay dos procesos un tanto diferentes. Uno es para las personas que tienen el TWRP instalado en su teléfono y el otro es para las personas que no tienen el TWR instalado y lo van a tomar desde la computadora. O sea, se va a hacer la instalación desde una computadora. Si tienes el archivo ya descargado y tienes el TWRP en tu teléfono instalado, ya nada más es reiniciar tu teléfono en modo de TWRP, en modo recovery, y desde ahí lo instalas. Le das en install, seleccionas la actualización que es el archivo que acabas de descargar y listo, ya ahí no tendrás que hacer absolutamente nada. Personas como yo que no tienen el TWRP instalado, vamos a tener que hacer este proceso que es un poco más largo, un poco más detallado, un poco más extenso. Aquí lo que tengo que hacer es mover mi archivo que acabo de descargar, que es el de la Xiaomi EU versión 14, lo voy a mover a mis archivos de mi computadora. ¿Esto para qué? Para posterior tengo dos opciones. Una es moverlo a una tarjeta SD y la tarjeta SD insertarla en mi teléfono para de esta forma de ahí mi teléfono tome el archivo de la tarjeta SD. O la otra, que es un poco más riesgosa, es mover mi archivo a una memoria USB y por medio de mi puerto de carga del teléfono conectar mi memoria USB y desde ahí tomar el archivo. ¿Por qué digo que es un poquito más riesgoso? Porque como es una USB, puede que se mueva tu memoria USB y que al momento de instalarlo como que te dé error o simplemente se cancele el proceso. Es por eso de que es un poquito más riesgoso, pero si te quieres ahorrar ese riesgo, mete tu archivo en una memoria SD y pues ya con eso ya estaría más que salvo, ¿no? Y bueno, aquí estoy esperando a que se copie el archivo a mi computadora para después conectar lo que es mi memoria USB. Esperamos a que esto acabe. Ya casi acaba, quedan 60 segundos. Y bueno, aquí te digo, están las dos opciones. Uno, que tengas el TWRP instalado, que pues es más fácil, es más sencillo, pero pues es más riesgoso en cuanto a la seguridad de tu teléfono, porque desde ahí pueden, si tu teléfono es robado o hurtado, entrando al TWRP tienen acceso a todos tus archivos. En cambio, pues con este método, aquí voy a desconectar mi teléfono. Lo desconecto, conecto la memoria USB. Ahí está. Esperamos a que la lea. Ahí está. Vamos a mover este archivo aquí. Aquí se va a tardar un poquito más porque
la velocidad de mi memoria USB es un poquito lenta. Y te digo, si tienes el TWRP instalado, tus archivos no están cifrados o no están encriptados, por lo que pueden tener acceso a todos tus archivos. Esto ya debes de tener cierto conocimiento, ¿no? Pero ya con que tengas este conocimiento, mientras al TWRP, entras o conectas tu teléfono con un cable USB y tienen acceso a todos tus archivos porque no está encriptado tu teléfono. Y en caso como pues el mío, de que no tengo pues el archivo, no tengo instalado el TWRP, pues mis archivos están encriptados. Si entran o si llegan a entrar al modo TWRP del teléfono, el original, el ese chafita que no te deja hacer prácticamente nada, pues no pueden hacer nada, no pueden sacar mis archivos, no pueden hacer absolutamente nada con mi teléfono, ya que como están encriptados, pues no pueden verlos, no pueden acceder a ellos. Y ya, esa es una ventaja, desventaja de tenerlo instalado o no. Pero al no tenerlo instalado, pues aquí igual el proceso se alarga un poquito. Y bueno, ya después de haber copiado lo que es el archivo, disculpen que cambie de cámara y así. Pero bueno, como ven aquí está el archivo y también disculpen la calidad, pero pues no, ahí está. Vamos a desconectar lo que es la memoria USB y vamos a conectar lo que es el teléfono en modo fastboot. Vamos a conectar el cable USB a la computadora. Aquí está el cable USB, ahí está. Y en el teléfono vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el teléfono, como ven aquí está. Déjenlo, lo desbloqueo, ahí lo ven. Y vamos a darle en el botón de apagado. Lo vamos a reiniciar. Y dejamos presionado el botón de volumen abajo. Lo dejamos presionado todo este tiempo hasta que encienda. Ahí como ven está apagándose. Esperamos. Igual aquí les recomendaría, bueno, no es como recomendable, pero pues si lo quieren hacer, una copia de seguridad por si algo en el proceso falla o algo así por el estilo. Vamos a dejar mantenido el botón y como ven aparece el botoncito, bueno, el texto de Fastboot. Aquí es en donde vamos a conectar nuestro teléfono por medio de cable USB. Déjenlo, lo conecto. Ahí está conectado. Ahí está. Y en la computadora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir la carpeta donde tenemos los archivos. Los archivos igual se los puedo dejar en la caja en la descripción. Estos archivos son para rotear el teléfono, pero no vamos a rotear el teléfono. Vamos a lanzar el recovery. Como ven, sigue en modo fastboot. Vamos a entrar a la carpeta y vamos a buscar el archivo que dice... ¿dónde está? Boot recovery. Aquí está. Le damos doble clic. Nos va a abrir una ventana negro. Nos están viendo el recovery. En el teléfono esperamos, se va a reiniciar. Pero cuando se reinicie va a iniciar en modo recovery. Como ven, ahí está iniciando en modo recovery. Esperamos a que esto acabe. Aquí ya podremos desconectar lo que es el cable. Para posterior, aquí puedes hacerlo, como te dije, de dos formas. Puedes hacerlo con tu memoria SD card o con una memoria USB. Yo, como les dije en un principio, voy a hacerlo con mi memoria USB. Pero antes para esto tengo que estar en una posición o en una superficie algo pues estática, ¿no? Para que no se esté moviendo lo que es la USB ni nada de eso. Espérenme. Ahora sí continuamos. Como ven, aquí ya sigo en el TWRP y aquí tengo pues mi memoria USB conectada a un adaptador OTG. Tengo mis memorias como llavero. Pero déjenme, bueno, ya he introducido lo que es la memoria USB al adaptador. Te digo, esto lo puedes sustituir con una memoria SD card, pero pues yo me da flojera, la neta. Voy a conectarlo. Espero se alcance a ver, porque nada más estoy haciendo con una sola mano. Ahí está. Ya está conectado, lo dejamos en una superficie plana en caso de hacerlo con una memoria USB. En caso de hacerlo con una SD card, pues puedes estar moviéndolo o lo que sea. Vamos a ir aquí en Install. Y como ven, no me aparece ningún archivo porque te digo que mis archivos están encriptados porque no tengo instalado el TWRP. Así que vamos a darle aquí donde dice Select Storage. No sé si enfoque. Creo que no. Pero aquí le damos donde dice Select Storage. Si tienes una memoria SD card, le das donde dice la opción de micro SD card. Yo lo tengo como USB, así que le doy una tercera. Al darle ahí, pues se va a tardar un poquito porque está leyendo todos los archivos de la USB. Y esperamos un poquito. Ahí está, ya cargó. Le damos a donde dice OK. Y aquí, como ven, me aparecen todos los archivos de lo que es la actualización. Bueno, todos los archivos que tengo en mi USB. Pero me interesa este que dice Xiaomi MIUI
poco exquistroso, que es el que pasamos hace un momento. Le damos ahí y le damos aquí, deslizamos esto. Aquí como ven ya empieza a hacer lo que es la instalación. Y aquí es muy importante que no muevas el teléfono, en caso de, como lo repito una y mil veces, de que tengas la USB. Porque aquí se está instalando, se está haciendo el proceso de instalación. Cualquier fallo pues puede abortar la instalación, puede quedar la instalación a medias y puede que ya no encienda tu teléfono. Y nada más sería para solucionarlo, volver a instalar el archivo. Pero pues ahora sí con un poco más de precaución. Aquí esperamos a que esto pues se instale. Como te digo, el archivo pesa unos 3 casi 4 gigabytes, así que es probable o es más razonable que se tarde en hacer la instalación. Aquí como ven está instalando los archivos, flasheando, y en este momento es preciso o es muy importante de que no mueva la memoria esta que tengo aquí. Ya casi llega a la mitad. Voy a poner esto en cámara rápida para que no se haga tan largo el video. Y bueno, como ven ya está pronto de acabar esto. Ya nada más esperamos hasta que esto termine. Nos van a aparecer un poquito más de textos. Y bueno, como ven, me dice que falló al montar lo que es el sistema, el producto. Pero pues esto es normal porque te digo que no lo tengo instalado. Así que nada más le damos donde dice Reboot System y deslizamos esto. Ya aquí podremos quitar lo que es la memoria USB o el adaptador. En caso de que tengas adaptador. En caso de que no uses la memoria SD card, pues ya también la puedes quitar. Y esperamos a que esto inicie. Puede que tarde un poquito, bueno, un poquito más de lo normal, puede que te enciendan normalmente, solo es falta de esperar. Y bueno, ya está pronto a encender, ya como ven ya se apagó un poquito más la pantalla, eso significa que ya va a encender. Y pues ya prácticamente así quedaría lo que es la instalación de una actualización. Esta actualización o este proceso se puede hacer conforme pasen las versiones, ¿no? Vamos a poner la contraseña. Ahí está. Esperamos a que esto cargue. Y pues bueno, como esta actualización no te debe de borrar los datos. Como ven, al momento de prenderlo no se me borraron ninguna de mis aplicaciones. Se quedó mi password. Ahí está. Y como ven, se me acaba de actualizar lo que es la barrita esta. No sé por qué queda así de que muy achicada, pero bueno, así está. Eh, Está finalizando algunos detalles de la actualización. Como ven ahí dice, y ya no cargo. Pero bueno, ahí está. Vamos a ir a los ajustes para que vean que tengo la última actualización, mi versión. Y como ven, ahora tengo versión de MIUI 14.0.1. Y bueno, como ven aquí tengo pues lo que es el MIUI 14, ya todo está pues correcto, no se me borró ninguna aplicación ni nada de eso. Y bueno, cabe aclarar que para todos estos procesos de actualización se puede seguir este mismo proceso, ya nada más es cuestión de cuando te llegue una nueva actualización, vas a tu computadora, lanzas el modo recovery desde los archivos que te mandé. Si tienes el recovery instalado, pues nada más lo instalas desde ahí y ya no ocupas la computadora. Pero bueno, si tienes como yo, lo lanzas desde la computadora y ese es este mismo proceso que acabamos de hacer. Con la memoria USB, con la memoria micro SD o con lo que tengas pues a la mano. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.